Bueno, buenas tardes, mi nombre es Fabián Carrillo. Voy a hablar sobre lo relacionado al conflicto interno de Venezuela. Eh, para hablar del tema, primero quiero poner un poco en contexto cuál es la situación que actualmente está atravesando Venezuela. Venezuela tiene un conflicto interno en donde lo podemos disgregar en tres partes. Uno, lo que es una crisis económica. Dos, una crisis social. Y tres, una crisis política. Hay actualmente un gobierno y una oposición. Creo que es importante primero analizar los puntos de vista que tiene cada uno con respecto al conflicto interno de Venezuela. Por parte del gobierno, el gobierno tiene un pensamiento de que es una creación de una democracia participativa. Cree que el objetivo de esta revolución bolivariana es beneficiar a los sectores de bajos recursos, tener la recreación de un Estado benefactor a la sociedad de bajos recursos, y también piensa que el conflicto se ha dado por una mala distribución de la riqueza. Con relación a la posición cree que el gobierno está destruyendo las existentes instituciones democráticas, está aboliendo al Estado de Derecho y la libertad de expresión, está teniendo una desestabilización de la economía en el país, y que su intención es derogar la autonomía económica e instituir un sistema totalitario y militarista. Cuando se entran a ver los agentes involucrados en la revolución bolivariana, yo creo que la forma que se puede revisar es dividirlo en los tres aspectos. Uno es mirar los agentes relacionados con la revolución bolivariana. Dos, unos agentes que son neutrales. Y tres, unos agentes que son de la oposición. En lo relacionado a la revolución bolivariana, primero tenemos a Hugo Chávez, que fue el líder de la revolución. Tenemos a Fidel Castro, que es el tutor del líder de la revolución. Nicolás Maduro, que fue finalmente quien heredó la revolución bolivariana. Luisa Ortega, que es la fiscal general y defensora de la revolución. Miguel Rodríguez, que es un exministro del Interior de Venezuela y que apoya frecuentemente a Nicolás Maduro. Y el nuevo vicepresidente que fue nombrado, que se llama Tarek Al-Assami, quien respalda pues a Nicolás Maduro. Como agentes neutrales tenemos a la Human Rights Watch, que es la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y que ha sido vigilante del gobierno de Venezuela. Mónica Esper, que es la ex Miss Venezuela, que fue asesinada por los actos de violencia en Venezuela y que su muerte desencadenó la primera negociación entre oposición y revolución bolivariana, pues que no fue exitosa. Y Catherine Ashton, que es portavoz de la Unión Europea, quien ha sido también vigilante del tema del gobierno de Nicolás Maduro. Y ya por último, hablando del tema de la oposición, tenemos a Enrique Capriles, que ha sido el líder de la oposición y el ex candidato presidencial. María Corina Machado, que es la exdiputada de la Asamblea Nacional, líder de la desobediencia civil. Leopoldo López, líder opositor, exalcalde en 2 oportunidades. Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea. La ONU, que ha sido una entidad que ha criticado fuertemente las políticas de gobierno actuales, y los empresarios e inversionistas pues que están en total desacuerdo con las políticas de no privatización, con el tema de apropiación de las compañías o empresas que están en Venezuela. Cuando entramos a revisar las causas de la situación, yo considero que podemos resumirlas en que son temas económicos, y esos los podemos dividir en 5 partes. Entonces, considero que la situación en Venezuela primero se desencadenó por la caída del petróleo.
Alrededor del año 2014 el barril estaba en $100, hoy en día está a $28.36. Y si aplicamos esto a una economía que depende en gran parte del petróleo, pues sus ingresos o su inversión extranjera o su fuente de ingreso finalmente se ha visto bastante impactada. Lo segundo es la devaluación de la moneda. En el 2015 un dólar equivalía a 175 bolívares. Hoy en día un dólar son 865 bolívares. Esto también ha desencadenado que haya una alta necesidad de manejar una moneda en el territorio venezolano que no presente tanta devaluación. El tercer aspecto, que puede ser una de las causas de las situaciones, es la lucha de poderes que existen en Venezuela. Actualmente la oposición controla el 65% del Congreso y el Congreso pues es quien finalmente limita el poder al presidente. Pero también por otro lado está el Tribunal Supremo de Justicia, que fue nombrado por Nicolás Maduro y pues es quien finalmente genera el control de la legislación en el territorio venezolano. Eso ha generado una lucha de poderes y eso genera no credibilidad en el tema en el momento que lleguen a hacer inversión extranjera. El cuarto aspecto que yo considero como una causa es la suspensión de pagos, teniendo presente la caída del petróleo y el bajo ingreso que está teniendo Venezuela. La nación apenas está generando suficiente dinero para pagar las deudas o obligaciones. En varios análisis que leía hablan de que es muy posible que Venezuela ya llegue a un tema de suspensión de pagos, y eso implicaría también que gobiernos internacionales o entidades internacionales empiezan a hacer temas de reestructuración de esas obligaciones y sea aún peor la situación para Venezuela con respecto a su deuda externa. Y por último, una de las causas de la situación considero que es la crisis alimentaria. El gobierno no ha tenido el suficiente ingreso para poder pagar la importación de artículos comestibles tales como son la leche, harina o los huevos. Un ejemplo de esto es cuando vemos noticias, los stands de los establecimientos de comercio normalmente están vacíos y ante la escasez de alimentos el gobierno ha tenido que recurrir a establecer una serie de condiciones en donde limita a las personas a la compra de ciertos artículos. En relación a los efectos de esta situación o las consecuencias, digámoslo así, de esta situación, primero está el tema de la credibilidad en el gobierno. Hay varios anuncios que saca el gobierno o su gabinete relacionado a hacer ajustes o cambios o modificaciones que finalmente nunca suceden. Y esto ha tenido efecto también en la caída de popularidad de Nicolás Maduro. Cada vez son más las personas que antes lo seguían y ahora están en contra de sus políticas. Y ha perdido el tema de credibilidad. Lo segundo, el aumento de la incertidumbre. Hay un estudio que leía en una publicación de un periódico colombiano en donde hablaba de que el 80% de la población venezolana considera que hay una crisis económica. Y ante esa crisis económica, cualquier política o reforma que lance el gobierno para corregir la situación es muy posible que sea interpretada como algo negativo o no tenga la credibilidad que se espera. Entonces también su efectividad finalmente está afectada por el tema de esa incertidumbre que está generando el actual gobierno. Otra consecuencia es el riesgo de inversión que refleja Venezuela internacionalmente. Los cambios de políticas, el no equilibrio de poderes
genera un riesgo de inversión en donde en cualquier momento pues puede verse afectado o incluso puede entrar el gobierno a tomar propiedad sobre esas compañías. Y eso hace que tampoco haya un incentivo internacionalmente para hacer un tema de inversión extranjera. Otro factor es la pérdida que ha tenido gradualmente el gobierno de los que antes eran sus seguidores. A pesar de que hay un control por parte del gobierno en los medios de comunicación, muchos de quienes antes lo seguían ya no lo están siguiendo. Otra consecuencia es los cambios en los patrones de compra de la población. La población ante la situación actual está más preocupada por el tema del corto plazo y garantizan o piensan es en cómo asegurar su sostenimiento en un tema de escasez de productos y por otro lado el alto índice de inflación en donde la moneda se devalúa rápidamente y pues lo que antes se compraba con cierto valor ya no alcanza. Y eso hace que entonces las personas estén reaprovisionándose o incluso comprando más de lo que necesitan por lo que están pensando en el corto plazo y contribuyen a su vez a la escasez de alimento, por lo que no hay generación de ingresos para importar productos extranjeros. Otro es el aumento del conflicto. Hemos visto últimamente en noticias cómo cada vez más población sale a las calles y está dispuesta a alzar la mano y decir que no está de acuerdo con las políticas de gobierno. Y por último, pues lo hemos visto también, el aumento de la pobreza. Cada vez hay más indigencia, cada vez vemos cómo personas de lo que eran antes estrato socioeconómico medio o bajo ya revuelcan en la basura buscando alimentos y todo eso ha sido generado por el conflicto interno que tiene Venezuela. Como alternativa de solución, yo lo dividí en tres aspectos. Uno tiene que ver acciones en Estado de Derecho. Dos, acciones de libertad económica y crecimiento. Y tercero, acciones de responsabilidad fiscal y eficacia del Estado. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. En lo relacionado a Estado de Derecho, son tres las acciones que tienen que estar ahí enmarcadas. Uno, una independencia de equilibrio de poderes, como lo hablamos anteriormente, y es que tanto el legislativo, el ejecutivo y el judicial tienen que estar compuestos por ambos lados, un tema de lo que ha sido la revolución y un tema de lo que es la oposición, y que haya un equilibrio. Segundo, que la actuación del poder público no afecte las libertades individuales. Se ve como personas que siguen actualmente al gobierno que está en cabeza de Nicolás Maduro, esas personas son las que finalmente están encabezando los otros poderes. Entonces tiene que haber un tema de que los poderes sean independientes y que la sociedad, las empresas, el sector privado funcione libremente. Y el tercero es sanear el sistema judicial. Tiene que haber una visión neutral sobre el tema de legislación en el territorio venezolano. Finalmente es el poder que regula o establece qué es el deber ser de las cosas y no puede estar viciado. El segundo aspecto, que es libertad económica y crecimiento, yo lo enmarco en 5 aspectos. Uno es el respeto y garantía de la propiedad privada, que haya tranquilidad de inversión por parte de la misma población en tener su casa, su vehículo, su empresa y no esté preocupado que en cualquier momento viene un tema de expropiación. Segunda parte, desmontar los controles de precio e implementar la libre competencia. El gobierno sacó varios decretos en donde establece unos estándares de precio, pero tampoco permite que la libre competencia de oferta-demanda sean los que regulen el precio de los productos. Tercero, restaurar la libertad cambiaria.
dependiendo del nivel socioeconómico y la ubicación territorial, hay 3 tipos de divisas en Venezuela. Y esto no permite que haya un tema de importación o exportación libremente, sino que todo sea bajo la regulación y dependiendo de quién lo haga. El cuarto, facilitar la importación. Venezuela, en lo que está de la balanza intercambiaria, no está equilibrada y no tiene la capacidad de proveer sus propios alimentos y debe importar. Pero el gobierno no facilita esa importación precisamente por el tema del socialismo. Piensa que la misma población venezolana debe ser la que produzca sus productos, pero no está en la capacidad de hacerlo actualmente y eso está generando un tema de deficiencia alimentaria. Y quinto, revertir el decreto de inamovilidad laboral. Entonces en Venezuela existe algo relacionado a que en el 2015 se sacó un decreto que las personas que en ese momento estaban laborando no podían ser despedidas sin justa causa hasta el 2018, independiente de su eficiencia laboral. Eso ha permitido que las compañías no tengan libertad de buscar sus puntos de equilibrio y aumenten el número de empresas que mensualmente quiebran porque no son capaces de sostener esa operación. Y también hace que la persona de cierta forma se sienta asegurada en su trabajo y no tenga que hacer un esfuerzo por mantenerlo. Y también incentiva el desempleo, teniendo presente la gran cantidad de personas capaces, con habilidades y experiencia de desempeñar eficientemente esas labores. Entonces hay un mercado laboral competente, pero están las empresas amarradas de cierta forma con las personas que ya venían trabajando en el momento del decreto. Y el último aspecto, como alternativa a solución, tiene que ver con el tema de responsabilidad fiscal y eficacia del Estado, en donde primero es aumentar la eficiencia del gasto público, y eso está relacionado a que la mayoría del dinero que recibe Venezuela, que ya es escaso por el tema de que su mayor ingreso era del sector petrolero y ha estado, digámoslo así, golpeado por el cambio del precio del barril, está destinado al sector socioeconómico bajo. Y no hay un tema de incentivo a creación de empresa o generación de nuevas fuentes de ingreso o búsqueda de nuevos ingresos para el Estado, tales como son el tema de agricultura, como es el tema de industria. Venezuela tiene un factor muy fuerte en el tema de los materiales como hierro, carbón, pero es un campo que no está explotado precisamente porque antes provenía del petróleo su mayor ingreso. Segundo, tiene que generar credibilidad en el sector privado para que haya un tema de inversión en salud, educación y seguridad social. Y ya por último, la descentralización de las facultades que están en el gobierno, especialmente en el presidente. Tiene que dar competencia a los gobiernos regionales y locales y debe ya eliminar el tema de los poderes que le fueron otorgados por el tema de estado de emergencia y hacer que funcione el gobierno normalmente. Ya con eso concluyo. Espero que haya sido de su agrado este tema y bienvenida a la retroalimentación. Muchísimas gracias.